Después de haber estudiado este diario de Jonás, por decirlo así, junto a usted, estoy más convencido que a Jonás le hubiera gustado terminar con el capítulo 3. De hecho, si el libro de Jonás terminaba en el capítulo 3, él hubiera sido un héroe en la historia, honrado hasta el presente como el profeta y evangelista más importante de todos. En 40 días de predicar, una nación entera se arrepintió y siguió a Dios. Y no se trata de una nación cualquiera, se trata de los temerosos ninivitas, cuya crueldad e idolatría era conocida en todo el mundo. El mundo de aquella época se conmocionaría con las noticias. Desde el ciudadano más común hasta el rey, todos se han arrepentido y se han aferrado a la misericordia de Dios. Esto es algo maravilloso. Si Jonás hubiera vivido en nuestra época y una nación se hubiera convertido así, hubiera sido portada de todos los diarios, se le hubiera pedido todo tipo de consejos en una vasta cantidad de temas bíblicos. Evangelistas y pastores pagarían cualquier cosa por predicar el bosquejo de su mensaje. Hasta los medios seculares hubieran entrevistado a Jonás. Si una nación se hubiera arrepentido y Jonás viviría en nuestros días, habría avivamientos por todo el mundo siguiendo los mismos métodos y personas aparecerían con pancartas de avivamiento como el de Nínive por esta semana. También se publicarían libros con los siguientes títulos: Sermones efectivos para evangelistas efectivos, Estrategias para alcanzar a los inalcanzables, o tal vez Cómo ganar para Cristo una ciudad entera en 40 días o menos. Y desde luego, estos libros se venderían como pan caliente. Si esto hubiera sucedido en la actualidad, Jonás sería invitado a programas de radio y televisión que hablarían acerca de los entretelones. Aparecerían artículos enteros acerca de la reunión que Jonás tuvo con el rey de Nínive y las cenas de gala con la alta sociedad asiria. Sin duda, Jonás sería votado personaje del año por la revista más importante y recibiría el Premio Nobel de la Paz. También, las avenidas más importantes de Samaria llevarían su nombre. El pueblo natal de Jonás se llenaría de turistas. Negocios venderían todo tipo de souvenirs, incluyendo trajes de baño con la cara de Jonás. También se erigirían 2 estatuas de Jonás en Jope, una con la placa de bronce con la leyenda «Aquí se subió Jonás a la embarcación», y otra diría «Este es el lugar donde se presume que Jonás fue vomitado por el pez». También las librerías cristianas tendrían un figurín de Jonás de tamaño real para que la gente se pudiera sacar fotos junto al gran profeta. ¡Oh! Piensen todas estas posibilidades. Evidentemente, esto no sucedió en las iglesias de nuestros países. Afortunadamente, ninguna de estas cosas sucedieron ni van a suceder en la vida de Jonás, ya que falta un capítulo más en este libro, y puede que para Jonás mismo este libro tenga un capítulo de más. En realidad, es típico de Dios el registrar el resto de la historia, la parte de la historia que protege a Jonás, para que éste no se transforme en una celebridad. Dios va a mantener a Jonás en la categoría de vaso de barro que él usó para su gloria y no para la propia gloria de Jonás. La verdad es que la Iglesia en la actualidad hace de los santos superestrellas. Tenemos demasiadas celebridades y pocos vasos de barro. Por esta razón pienso que el último capítulo es el más importante de todos. Es el más necesario porque Dios va a hacer algunas preguntas muy interesantes que cada uno de nosotros debe responder en privado. En este capítulo, Jonás va a recibir 3 preguntas de parte de Dios. La primera pregunta tiene que ver con la perspectiva, la segunda con las prioridades y la tercera está relacionada a las pasiones. Permítame mostrarle ahora acerca de la perspectiva de Jonás. Comencemos ahora sí leyendo Jonás capítulo 3, versículos 10 al capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Si usted no había leído nunca la biografía de Jonás, la reacción de Jonás lo va a sorprender. ¿Se imagina a alguien predicando por 40 días y viendo que todos se convierten y él se enoja? Después de ver la conversión de todo Nínive, Jonás se va a casa enojado, pensando, ¡no puede ser! ¡Se salvaron todos! Uno no se puede imaginar esto. Uno esperaría que Jonás estallara de felicidad, alabando a Dios por lo que había sucedido, diciendo, ¡gloria a Dios! ¡Se salvaron todos! Sin embargo, esto es justamente lo que hizo que Jonás huyera de Dios en primera instancia. Veamos mejor la explicación que Jonás mismo da en el versículo 2. Allí leemos, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, Jonás se había rehusado a ir a Nínive, no por temor a lo que él estaba escuchando, sino porque temía que todos sí escucharan el mensaje. Jonás odiaba a los ninivitas tanto como los ninivitas odiaban a los judíos. Ellos eran los enemigos de su pueblo. Jonás es un compatriota, un defensor de Israel y de la creencia de los israelitas que Jehová solo les pertenece a ellos. Estoy de acuerdo con lo que dice Warren Wiersbe, que escribió diciendo así: los amigos judíos de Jonás en su pueblo natal querían ver a todos los asirios muertos, no solo a los habitantes de Nínive. Cuando los amigos de Jonás se enteraron que Dios salvó a Nínive de su ira por medio de la predicación de Jonás, seguramente lo habrían considerado un gran traidor. Esto es lo que dice Warren Wiersbe. Entonces, no es de maravillarse que Jonás ore en el versículo 3 diciendo, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Se lo puede imaginar. Jonás prefiere morir antes de no poder salirse con la suya. Warren Wiersbe dijo lo siguiente al respecto: Jonás oró su mejor oración en el peor lugar, el estómago del pez, y oró su peor oración en el mejor lugar, durante el avivamiento de Nínive. Su primera oración salió de un corazón quebrantado, la última de un corazón enojado. ¡Cuánta verdad hay en estas palabras de Warren Wiersbe! Entonces, Dios le hace una pregunta a Jonás y nos permite escucharla. Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta es la pregunta de la perspectiva. Jonás, estamos presenciando el mismo avivamiento. Yo estoy alegre y las huestes celestiales se regocijan, pero tú te enojas más y más con el correr del tiempo. Jesucristo miró a la ciudad de Jerusalén en Lucas 19:41 y lloró. Pablo caminó por Atenas, donde las ciudades estaban llenas de estatuas de dioses, y se alarmó y se preocupó por las almas de esa ciudad. Dice Hechos capítulo 17, versículo 16. Jonás mira a la ciudad de Nínive y se enoja porque Dios le mostró misericordia. Dios prácticamente dice, escucha, Jonás, estamos mirando a la misma situación, pero tenemos dos perspectivas distintas. ¿Cuál te parece que es la razonable? Ahora, ¿notó usted toda la teología que Jonás explayó en el capítulo 2? Él dijo, Señor, sé mucho acerca de ti. Sé que eres un Dios compasivo, lleno de gracia, tardo para la ira, amable y misericordioso. Sin embargo, eso no afectó la perspectiva de Jonás. Esto ciertamente no afectó sus emociones. Jonás no quería que la verdad controlara su vida. Jonás podía citar la verdad, pero él no quería vivirla. ¿Se imagina a alguien aceptando a Cristo y luego diciendo, oh no, espero que esa persona no crea también? Esto
Es exactamente lo que Jonás hace, fíjese en el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Hasta ahí la porción de la palabra. ¿No había lugar donde quedarse en la ciudad de Nínive? Pregunto. Claro que sí. El mismísimo palacio real hubiera sido una muy buena opción, creo yo. Sin embargo, Jonás no se quedó cerca de los ninivitas, ni siquiera con los que él sabía que se habían convertido. No era su tipo de gente. Obviamente, no se trata simplemente de un prejuicio. Tenemos que tener en cuenta que Jonás pensaba también en su propia protección. Es decir, él se alejó lo suficiente de la ciudad, cosa que cuando cayera el fuego de Dios del cielo, nada le pasara a él. La palabra que Jonás usa para advertir a los ninivitas en el capítulo 3, versículo 4, traducida como destruida, es la misma palabra que se usó para la destrucción con fuego y azufre de Sodoma y Gomorra. Jonás se asegura entonces de estar lo más lejos posible para estar a salvo. Y hay más. Jonás espera que el desastre suceda. Cuenta con eso él. Él espera que los ninivitas vuelvan a su idolatría y que en el día 41 el juicio prometido por Dios caiga sobre la ciudad transformándola en cenizas. Ahora, fíjese en la próxima pregunta que Dios le hace a Jonás, que en este momento está actuando como el hermano mayor del hijo pródigo, que se enojó cuando su hermano regresó a casa y fue tratado con misericordia por su padre. Fíjese lo que dice Jonás 4:6. Por favor, vaya conmigo a ese pasaje, Jonás 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Esta es la primera vez en todo el libro en que Jonás está contento por algo. Sin embargo, note la manera en que Dios está preparando el escenario en el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El gusano atacó esta planta por órdenes divinas. Uno no puede dejar de ver que Dios mandó a una ballena, a una planta y luego a un gusano, sin olvidarnos de los ninivitas y del viento solano. Ahora fíjese en el versículo 8, allí vemos que Dios preparó algo más, que es, dice la palabra, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Este viento se llama siroco, y se trata de una tormenta desértica muy calurosa que puede durar varios días. Siguiendo con los versículos 8 y 9, leemos, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. La primera pregunta de Dios dejó expuesta la perspectiva equivocada que Jonás tenía. Ahora, veamos la segunda pregunta que Dios le hace. Aquí marca la prioridad errada de Jonás. La segunda pregunta que Dios le hace en el versículo 9 deja expuesta la prioridad de Jonás, que no era la debida. Dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Francamente, uno puede probar cuáles son sus prioridades de manera muy sencilla. Pregúntese, ¿qué cosas me entusiasman y qué cosas me enojan? En otras palabras, ¿qué cosas me motivan y qué cosas ahogan mi motor? La dificultad de Jonás en la vida fue el resultado de su propio enojo egoísta. Él podría haber estado en el palacio real, fresco, lejos del sol y del polvo, bebiendo un té bien helado. Pero no. La actitud de Jonás fue, quiero que los ninivitas desaparezcan de la faz de la tierra. Esa fue su actitud. Jonás
predicó el mensaje de Dios y condujo a una nación al avivamiento, pero en realidad él mismo necesitaba un avivamiento. Jonás pasó del enojo en el versículo 1 a la felicidad en el versículo 6. Jonás estaba enojado por la conversión de los pecadores y contento con la planta que creció. Este es un problema de prioridades. Amigos, lo que nos pone felices y lo que nos enfada revela más acerca de nuestras prioridades de lo que queremos saber. Usted puede decir: no puedo creer que Jonás se enojó más por la condición de una planta que por la condición de la gente. Pero ¿sabe qué? Así fue. Pero, ¿nosotros no somos así, me pregunto? Haga una prueba, pregúntele a alguien cuánto tiempo pasa haciendo un hobby en comparación a cuánto tiempo dedica a predicar a los perdidos. Nosotros pasamos más tiempo arreglando nuestro nido que ganando perdidos. ¿Qué cosas nos importan? ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? ¿Se preguntó eso alguna vez? Le pregunto a usted que me está escuchando en este momento, ¿cuáles son sus prioridades realmente? El otro día estaba escuchando una entrevista de un periodista y él decía que es obvio por lo que dicen las encuestas que incluso los que dicen que el aborto es matar a un bebé terminan votando por un candidato que apoya el aborto. ¿A qué se debe? Este hombre dijo de una manera que me produce escalofríos: hasta los que se preocupan por el aborto evidentemente les interesa más su situación económica. Qué tremendo, ¿no? Jonás estaba más preocupado por su bienestar que por la vida de los ninivitas, igual que la mentalidad posmoderna que reina en la actualidad. Ahora, fíjese en los versículos 10 y 11. Dice allí la palabra de Dios: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La primera pregunta tenía que ver con una perspectiva desenfocada o incorrecta de Jonás. La segunda pregunta tenía que ver con una prioridad errada. Ahora vamos a ver cuál es la última pregunta. Hablé de la pasión equivocada de Jonás. La última pregunta en Jonás 4:11 tiene que ver con la pasión equivocada de Jonás. Dicho de otra manera, ¿no me compadeceré yo de Nínive? ¿No haría algo por ellos?, está diciendo Dios. Jonás tenía que aprender la diferencia entre lo que perece y lo que permanece. Francamente, todo este planeta va a perecer, excepto la gloria de Dios y las personas. Fíjese lo que Dios le indica a Jonás, lo que le resalta acerca de los ninivitas en el versículo 11. Hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice Dios. Algunos eruditos bíblicos dicen que esta es una referencia a niños, personas que no saben la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. Es probable. Quizás Dios esté diciendo que su juicio le quitaría la vida a más de 120,000 niños. Por otro lado, yo creo que esta es una referencia a la gente que vive dentro de los muros de la ciudad, o sea, los que viven en la ciudad misma y no en los suburbios en los que habitaban más de 500,000 de personas. Dios está diciendo: escucha, Jonás, estas personas están terriblemente confundidas en su idolatría. Ellos ni siquiera pueden diferenciar la mano derecha de la izquierda. Pero, ¿qué quiere decir Dios con esto? En la Biblia, la mano izquierda es un lugar de ceguera espiritual y ruina. Jesucristo dijo en Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
En Marcos 16:19 leemos que Cristo ascendió a la diestra de Dios. Gálatas 2:9 habla de nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En el Salmo 73:23 David se regocijó diciendo: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. La mano derecha significa todo lo que es bueno y efectivo, y la mano izquierda se refiere al compromiso moral y al juicio venidero. Dios básicamente le está diciendo lo siguiente a Jonás: estas personas están tan confundidas que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. No tienen parámetros morales, están vagando sin guía moral, haciendo lo que les parece que tiene sentido y nada más. Están completamente confundidos. Es lo que Dios está diciendo. ¿No nos vamos a interesar en aquellos que están perdidos? Jonás, ¿no tendré yo compasión de toda esta gente y su ganado?, le está diciendo Dios. No sabemos cuál fue la respuesta de Jonás. A mí me gustaría pensar que fue la respuesta adecuada y que Jonás regresó a Nínive y comenzó a ser discipulados y a enseñar la palabra de Dios a todos aquellos recién convertidos. Al parecer, eso fue lo que ocurrió. De hecho, la zona de Mosul, en Irak, se la conoce como la colina de Jonás. De hecho, en esa ciudad hay creyentes hasta el día de hoy, y recordemos que se trata de una región islámica. Pero vayamos a hacer una conclusión. Ahora, antes de terminar nuestro estudio, quiero referirme a aquel que es más grande que Jonás. En Mateo capítulo 12, versículo 41, nuestro Señor dijo esto: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sabe? Jesús es mayor que Jonás. Los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás, pero Jerusalén no se arrepentiría con la predicación de Jesús, que era mucho más que Jonás. Entonces, ¿cómo es Jesús mayor que Jonás? Ambos eran judíos y ambos eran profetas. No obstante, Jonás era hombre, pero Jesús era el Dios hombre, dice Juan 1. Jonás predicó el mensaje de juicio, Jesús predicó el mensaje de arrepentimiento y salvación, dice San Juan capítulo 3. Jonás casi muere por sus pecados, Jesús murió voluntariamente por los pecados de todo el mundo, dice 1 Juan 2. El ministerio de Jonás fue en una ciudad, el mensaje de Jesucristo dará vuelta al mundo, dice Apocalipsis 19. También la obediencia de Jonás no fue de corazón. Jesús siempre hizo lo que le agradaba al Padre, dice San Juan capítulo 8. Jonás no amaba a las personas a las que fue a rescatar. Jesús tuvo compasión por los perdidos y vino a buscarlos y a salvarlos, dice Lucas 19. Jonás esperó fuera de la ciudad, deseando que Dios no perdonara a nadie. Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad, orando al Padre para que perdonara a aquellos que lo odiaban, dice Lucas 23. Jesucristo es mayor que Jonás en millones de otras cosas. Eso debe darnos más razón para seguirlo. Así que este libro termina con una pregunta para Jonás. En realidad, varias preguntas. Son preguntas que cuestionan nuestra perspectiva, nuestras prioridades y nuestra pasión. Nosotros no podemos responder por Jonás, pero sí podemos responder por nosotros mismos. Démosle a Dios la respuesta adecuada, que es: obedezcámosle al igual que el viento, la ballena, la planta y los ninivitas. Respondamos al mandato de Dios: heme aquí, utilízame, moldéame, envíame. No quiero ser el hijo pródigo y tampoco quiero ser como su hermano. Señor, permíteme obedecerte como lo hizo el gusano, el pez, y con eso estaré conforme. Ahora, al dejar el diario de este profeta pródigo, vemos que el héroe de esta historia no es Jonás, y jamás lo será usted ni yo. No hay necesidad de tener una foto de Jonás
o su autógrafo. El héroe es nuestro Dios misericordioso, compasivo y lleno de gracia. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.